Vale, distribución normal. Cuidado, la distribución más compleja y la más importante en la parte de estadística. Por esta razón voy a dividir la parte teórica en dos vídeos. ¿Vale? En el primer vídeo os voy a explicar un poquito simplemente el contexto de la distribución normal, cuándo aplicarla, de dónde viene, y es súper importante que lo entendáis para que en el segundo vídeo, que es donde os enseño a utilizar la tabla, entendáis lo que estáis haciendo. ¿Vale? Casi nadie lo entiende. Casi nadie entiende, simplemente sabe que ahí hay un valor, entonces tengo que ir con esto a la tabla, sustituir y ya está. No lo entiende ni Dios. Entonces, si lo entendéis, es imposible que os pillen. ¿Ok? Vamos a por ello, ¿vale? Bien. Entonces, la distribución normal, quiero que tengáis claras dos cosas. Que se utiliza para variables continuas y que se utiliza para un conjunto de datos. Cuidado aquí. ¿A qué me refiero con variables continuas? Me refiero a variables que tengan decimales, alturas, pesos, medidas. Yo puedo medir unos 70, pero también puedo medir unos 72 o unos 72, 5, 4 centímetros. Depende de los decimales que le quieres poner, ¿vale? Y que se calcule para un conjunto grande de datos significa que pensad un segundo en la parte, vamos a volver un segundo atrás en la parte de la binomial. Cuando yo calculaba la binomial, lo que estaba calculando era la probabilidad de que salieran tres caras. O bueno, igual entre 3 y 6 caras, pues hay tres opciones, ¿no? Pues calculaba las tres. Pero ahora intentar hacer lo mismo para una variable continua. Hola, quiero estudiar la altura de la población de España. Perfecto. ¿Cuál es la probabilidad de medir entre unos 60 y unos 70? Estás jodido. ¿Por qué? Porque entre unos 60 y unos 70, siendo la variable continua, hay infinitos valores. No es que tengas que hacer 1,60 más 1,61 más 1,62 más 1,63 más 1,64, así hasta 70, que ya son 10, pero se puede hacer. No, tienes que hacer 1,60, 1,60,01, 1,60,0. Hay infinitos valores entre ellos. Entonces, ya no podemos utilizar la mecánica de la distribución binomial. Recordad que la distribución binomial era, como eran valores exactos, al final eran valores limitados. Entonces, calculabas en cada caso y los sumabas. Aquí no puedes hacer esto. ¿Vale? Como no puedes calcular infinitos valores y sumarlos, lo que vas a hacer va a ser integrar. Pero me estoy adelantando. ¿Vale? Entonces, simplemente que tengáis en cuenta eso. ¿Vale? Que cuando estás cogiendo un intervalo de datos con decimales, hay infinitos valores ahí, entonces hay que cambiar las reglas del juego. ¿Bien? Perfecto. Vamos allá. La distribución normal tiene esta forma, que es lo que se conoce por campana de Gauss, ¿vale? Y una campana de Gauss o cualquier aspecto, cualquier distribución que se asemeje a una distribución normal, que se pueda considerar normal, es un tipo de comportamiento en el que la mayoría de la población se ordena alrededor de la media. ¿Eso qué significa? Pues pensad una cosa, imaginaros en la media de vuestra clase, imaginar que tenéis una media de 6, ¿no? Si tenéis una media de 6, esta media de aquí, la mu, es la 6, es el número 6, ¿no? Entonces fijaros una cosa, esto es la distribución de probabilidad. Recordad que la distribución de probabilidad lo que te decía era que para cada valor de la variable identificabas la probabilidad asociada a ese valor. Es decir, calculabas la probabilidad de que efectivamente se obtuviese ese resultado, ¿no? Pues obviamente la probabilidad de la media es más alta. ¿Por qué? Ups. Es más alta la probabilidad de la media. Porque habrá un mayor número de gente, ¿vale? Casos probables, mucho más número de gente, muchas más personas que saquen un 6 que otra nota. Por eso es la media. ¿Vale? Entonces, toda la distribución normal al final se organiza alrededor de ese comportamiento. Y hay un montón de cosas. Pues el peso, ¿no? La altura de una sociedad, por ejemplo, ¿no? Al final, si la media en España es de unos 70, si sales a la calle es más probable que te encuentres a un tipo que mida, una chica que mida uno, el de las mujeres era un poco más bajito, ¿no? Pero una chica que mida 1,65 o un tío que mida 1,73 que a uno de 3 metros, ¿no? Es más probable. Pues por eso se comporta así. Entonces, fijaros que el valor de la media tiene una probabilidad asociada más grande, pero la probabilidad de, por ejemplo, un valor de por aquí, claro, esto estábamos hablando de notas, ¿no? Claro, ¿quién saca un 10? Menos gente, ¿no? ¿Quién saca un 0? Menos gente también. Habrá más peña moviéndose, por ejemplo, entre el 4 y el 8. Claro, aquí habrá más gente que entre el 8 y el 10. ¿Vale? Entonces simplemente quiero que entendáis que esto es una gráfica en lo que se hace es asociar a cada uno de los valores un valor de probabilidad. Uno, otro, uno, otro. ¿Vale? Entonces, claro,
si hay infinitos valores, porque la variable tiene infinitas posibilidades, también habrá infinitos resultados de probabilidad, ¿no? Pero la suma total de todos ellos, si tú sumas todos estos puntitos de aquí, el resultado que te tiene que dar es un 1. Porque la probabilidad total tiene que ser un 1, ¿vale? Si tú sumas todos los valores de cada uno de los puntos, son infinitos, obviamente, tiene que darte un 1. Entonces, ¿cómo se suma infinitos valores, ¿no? Integrando. Vamos a por ello. Mirad, ya, con que hayáis entendido los valores básicos de esta parte, sé que voy muy despacio, nos vale. Vamos a lo siguiente. Vamos aquí. La distribución normal al final se define por dos valores, ¿vale? Por dos parámetros. La media mu, que ya lo habíamos visto, y la desviación típica de la serie, que también lo vimos en el primer vídeo de estadística. Entonces aquí he puesto que la media de esta distribución normal es 1,7 y la desviación típica es un 2. Perfecto. Entonces yo vengo aquí y te digo que esto es 1,7 y esta desviación típica es un 2. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa, me acerco un poco para jugar aquí, es que mi media es 1,7. Es decir, habrá más gente que mida 1,7 que 3 metros. ¿Vale? Lo más normal es que haya más peña asociada a 1,7, por eso la probabilidad es más alta, ¿no? Bien, ¿qué tenemos aquí? Esta fórmula no la hagáis ni caso, la pongo para daros un poco de miedo. Es la fórmula matemática que al representarla os sale la curva esta. Bien, pero no la vais a utilizar. Para eso está la tabla, para ahorraros los cálculos matemáticos. Entonces atentos a lo siguiente, atentos ahora. En la distribución binomial la utilizaba para calcular un valor específico, pero cuando usamos la distribución normal se utiliza para calcular la probabilidad de entre varios valores. Por ejemplo, probabilidad de medir menos que 1,60. ¿Vale? Yo soy un tío, un estadista, y digo, voy a ver cuál es la probabilidad de medir menos de 1,60 en España. Con eso te puedes hacer tus estudios y tus porcentajes de población y ver si a los niños les faltan algún tipo de nutriente, ¿vale? Entonces, probabilidad de medir menos de 1,60, esto es 1,60. Y cuidado, la tengo aquí dibujada, fijaros. La probabilidad de medir menor que 1,60 es la probabilidad de medir 1,60 más la probabilidad de medir 1,599 más la probabilidad de medir 1,598 más la probabilidad de medir 1,597. Es decir, lo que hacía con la binomial, ibas sumando todos los posibles valores, pero es que hay infinitos, chicos. Hay infinitos. ¿Cómo lo vas a hacer? Estás loco, no puedes. Tienes que ir desde 0 hasta 1,60. Vamos a dar por hecho que el 0 está por aquí, ¿no? Hombre, no habrá nadie que mida 0, ¿no? Pero, en fin, es un poco una estimación. Entonces, claro, entre 0 y 1,60, ¿cómo lo vas a hacer si hay infinitos valores? ¿Cómo se hace? Integrar. Integras la integración de todos esos valores. Es decir, estás integrando todos los valores que hay desde aquí hasta 1,60. Estás calculando todos los valores asociados a estos valores de aquí. Es decir, estás haciendo la integral de 0. Cuidado que me voy a mover un poquito para abajo. De 0 a 1,6 de la función. ¿De qué función? De esta. Claro, o sea, os da un ictus aquí, ¿no? Os da un chungo. Vale. Esta integral, no la tenéis que hacer. Esta integral ya está hecha. ¿Ya está hecha en dónde? En la tabla. ¿Vale? Entonces, tenéis que saber utilizar la tabla y ya está. Perfecto. Entonces, imaginaros que ahora en lugar de poneros menor o igual que 1,60, os pongo mayor o igual que 1,80. Pues estaríamos hablando por aquí. Y claro, la probabilidad asociada para un valor mayor que 1,80 será la suma de todos los valores que hay desde 1,80 hasta el final, ¿vale? Entonces, hay todos estos. Es decir, la probabilidad asociada a cada uno de ellos, fijaros que es, pues coges el valor, llegas hasta aquí y dices, bueno, esta probabilidad vale tanto, bien. Esta probabilidad vale tanto, bien. Cuidado, la probabilidad asociada de cada valor es diminuta, muy pequeña. Claro, ¿cuál es la probabilidad de medir exactamente 1,83? Pues muy pequeña, ¿no? Entonces, claro, la suma del intervalo es lo que te interesa. Porque no tendría sentido si no hacerlo de otra forma. ¿Ok? Bien, entonces aquí tendríais que hacer lo mismo, pero tendríais que hacer la integral entre 1,8 a infinito de la función. Entonces, todo esto es lo que hay que hacer en la tabla. Si yo he tenido, y ahora voy a hacer algo que está mal, pero me voy a adelantar, ¿vale? Cuando la x es menor o igual que 1,60,
yo quiero calcular la probabilidad de que sea menor que 1,60. Y en lugar de hacer la integral, yo lo que hago va a ser coger este valor y sustituirlo en la tabla. Todavía no se puede sustituir porque hay que hacer una cosa antes que os explico en el segundo vídeo, ¿vale? Pero para que vayáis un poquito relacionándoos, ¿ok? Si yo os pusiese, fijaros que aquí la tabla te pone la probabilidad de z menor o igual, ¿no? Pues voy a llamarla z, ahora luego vais a ver por qué, y digo 1,60, por ejemplo, ¿no? Cambio aquí el valor como me da la gana. Pues si es 1,60, yo tengo que buscar en la columna primero, y digo, vale, el 1,6 está aquí. Perfecto. Si el 1,6 está aquí y es 1,60, luego tengo que ir a la columna, porque la columna te da el segundo decimal. Si yo estuviera poniendo 1,61, tendría que ir al 1,6, pero me iría al 0,01, ¿vale? Entonces 1,60 es este de aquí. Entonces, en este caso, la probabilidad sería, cuidado, 0,9452. Este valor está mal, repito, ¿vale? Pero es una aproximación a cómo hay que utilizar la tabla, ¿vale? Entonces, simplemente entender que por la propia mecánica, por la propia naturaleza de las variables continuas, tengo que hacer una integral y para ahorrarme la integral voy a la tabla, ¿ok? Ahora en el próximo vídeo os enseño a utilizar la tabla paso por paso y ya lo tenéis perfecto.